Bienvenidos a una nueva sesión de P-Learning. Soy Vladimir Linares, ingeniero de sistemas técnicos de Panlit para Latinoamérica. Y en esta sesión abordaremos las alternativas que tenemos para la selección y la implementación de cableado de fibra óptica en el centro de datos. Acompáñenme. No podemos hablar de centros de datos sin referirnos a la fibra óptica. La fibra óptica se ha transformado en el medio de transmisión ideal para el centro de datos, precisamente por sus características, como es un gran ancho de banda, en el cual podemos tener 2000 MHz para fibras ópticas multimodo OM3 o 4700 MHz para fibras ópticas multimodo M4 o incluso un ancho de banda casi ilimitado para fibras ópticas monomodo. También su capacidad para transmitir grandes volúmenes de datos en distancias que dependerán del protocolo de comunicación, desde varias decenas de metros hasta varios cientos de metros o incluso kilómetros, dependiendo de la fibra que estemos seleccionando. Debido a que la fibra óptica utiliza luz para la transmisión de los datos, es inmune a la interferencia electromagnética, que sí puede estar afectando en algunos casos a los cableados en cobre. Es por eso que la fibra óptica en la actualidad, o el volumen de conexiones de fibra óptica dentro del centro de datos, se ha incrementado de forma considerable. Es importante la selección apropiada del cableado, todos sus componentes, desde los patch cords, los cassettes y los cables, así como sus bandejas o charolas, para poder administrar y operar adecuadamente estos grandes volúmenes de fibra óptica que vamos a tener. Es por eso también, por unas capacidades, como he mencionado, de transmisión de grandes volúmenes de datos, que la fibra óptica ha superado en buena medida otras alternativas que se pueden tener en cobre o algunas otras distintas. En la actualidad podemos manejar hasta 100 gigabits por segundo, el cual debe ser como mínimo nuestro punto de partida para los diseños de fibra óptica dentro del centro de datos, hasta 400 gigabits por segundo o más en el futuro para conexiones entre switches, arquitecturas leaf spine, las cuales van a permitir una menor latencia y un mejor funcionamiento de nuestra red dentro de la sala blanca. Eso en cuanto a switches. En cuanto a servidores, estamos migrando de las conexiones de 10 gigabits por segundo hacia conexiones de 25 y 50 gigabits por segundo para el servidor. Es por eso que las soluciones de fibra óptica que debemos desplegar pues deben permitir hacer ese breakout de forma apropiada entre los switches y los servidores. También es importante que conozcamos cuáles son esas alternativas que tenemos para poder administrar y operar apropiadamente las conexiones dentro de nuestro cuarto de entrada, los cuales también tendrán unos grandes volúmenes de conexiones. Entonces, vamos a ver cuáles son esas alternativas que tenemos desde el cuarto de entrada hasta el área blanca. En el cuarto de entrada de servicios podemos tener dos alternativas para llevar esos hilos de los cables que están ingresando desde el exterior hasta las áreas de MDA en el cuarto de equipos. Para ello podemos tener tanto alternativas con fusión de los hilos hacia paneles adaptadores o cassettes y hacer la administración con patch cords, o podremos también hacer fusión directa entre el hilo que llega
y el hilo que va, en caso tal de que no requeramos de la administración con patchwork. Así que vamos a ver en detalle estas alternativas. Como primera opción y la forma más tradicional para hacer fusión en el cuarto de entrada es utilizar pigtails como el que tenemos aquí. En este caso tenemos un pigtail SC monomodo con 1 metro de longitud. Este tipo de elementos, si bien es ampliamente conocido y utilizado desde hace un buen tiempo, requiere de la utilización además de bandejas portafusión, y en algunos casos, dependiendo de la bandeja o la charola a utilizar, requerirá también de un holder para organizar esas bandejas portafusión. El objetivo de las bandejas portafusión es alojar allí los manguitos termoencogibles que van a proteger la fusión del pigtail con el cable. Esta es una alternativa que aún sigue siendo válida en los diferentes tipos de conectores LC, SC, generalmente será monomodo. Pero veamos ahora algunas otras alternativas. Cuando estamos utilizando fusión dentro del cuarto de entrada, son los conectores de empalme por fusión, también conocidos como conectores Splice-On. Este tipo de conectores permiten que la fusión con el hilo de nuestro cable quede dentro del conector. Aquí podemos ver un conector de empalme por fusión tal como viene cuando es destapado, con sus diferentes elementos. El tipo de máquina fusionadora que vamos a utilizar será la misma que utilizaríamos con un pigtail. Algunas marcas recomendadas por Panduit como Sumitomo son preferidas. Este tipo de conectores de empalme por fusión, a diferencia de los pigtails, no van a requerir de bandejas portafusión. Podrán ser instaladas en cualquier tipo de bandeja o charola, fija o deslizable, y van a tener diferentes tipos de conectores, tanto LC como SC, con pulidos PC, UPC o APC para monomodo. Una alternativa más a los pigtails con bandeja portafusión externa son estos cassettes con pigtails incorporados. Aquí tenemos dos cassettes, uno de la familia HD Flex de alta densidad y otro de la familia Opticom. Si miramos al interior de estos cassettes, podremos observar, en este caso ya he retirado los tornillos que trae este cassette, podremos identificar que cada uno de ellos trae 12 hilos con sus pigtails internos y sus manguitos termoencogibles para la organización de las fusiones, todo dentro del cassette. Esto nos permitirá entonces poder manejar altas densidades con fusión, en el caso de HD Flex, y poder instalar fusión hasta 96 hilos con la familia Opticom, como es este caso. Otra alternativa que podemos utilizar en el cuarto de entrada, en el punto de demarcación, para hacer esa transición entre el cableado de planta externa de los proveedores de servicio que está ingresando a mi centro de datos con el cableado de planta interna que va a ir hacia mi área MDA en la sala blanca, puede ser a través de esta solución que se conoce como HD Fusión, la cual es una bandeja o charola de 4 unidades de rack que me permitirá hacer esa
fusión directa entre los diferentes hilos. Podemos tener fusión de hasta 576 hilos en estas 4 unidades de rack cuando el cable es de tipo loose tube, o hasta 864 cuando el cable es tipo ribbon. Esta bandeja o charola, la cual tiene su llave para seguridad, es extraíble o deslizable y la tapa puede ser utilizada como superficie de trabajo. Veamos. De esta manera, tenemos organizados acá todas nuestras bandejas portafusión. En este caso, podremos manejar hasta 12 bandejas portafusión. Esta versión, la que les estoy mostrando acá, es para cables de tipo loose tube. Por eso podremos tener hasta 48 hilos por cada una de estas bandejas. Y podremos organizarlo de esta manera para trabajar allí. Por este costado ingresará nuestros cables que pueden venir apropiadamente protegidos con sus breakouts, los cuales se organizarán en estos clips e ingresarán a cada una de las bandejas, las cuales se pueden mover fácilmente. En esta sección tendremos la ubicación de nuestros labels para la identificación. Entonces, veamos a continuación cómo funciona esta bandeja cuando estamos utilizando cables de tipo ribbon. Cables de tipo loose tube será de forma similar. Así que veamos el video.
Cuando estamos dentro de la sala de equipos, lo primero que tenemos que determinar para conocer el tipo de infraestructura de fibra óptica que vamos a implementar es el protocolo de transmisión. Eso nos definirá cuál va a ser el camino desde 10 gigabit, 40 gigabit, 100 gigabit o hasta 400 gigabit para esas conexiones entre switches o entre switches y servidores. Esa información será entregada por el transceiver o el transceptor que hemos definido para la comunicación y nos permitirá conocer si vamos a implementar una infraestructura duplex con patch cord duplex, LC o CS, dependiendo de la densidad, cassettes MPO, ALC o CS y cables troncales MPO-MPO. O si por el contrario será una infraestructura paralela, donde tendremos cables de interconexión MPO-MPO, paneles adaptadores MPO-MPO y cables troncales MPO-MPO. De la mano con la definición del transceiver a utilizar y el tipo de infraestructura a implementar, está la tabla de alcance por aplicación. Debemos consultar esta tabla para determinar qué tipo de infraestructura en cuanto a multimodo o monomodo vamos a utilizar. Y si vamos a utilizar multimodo, si va a ser OM3, OM4, OM4 Plus Signature Core u OM5. En esta tabla vamos a poder corroborar tanto los diferentes protocolos de transmisión desde 10, 40, 100 gigabit por segundo para Ethernet o 16, 32, 64 y más gigabit por segundo para Fibre Channel, con las distancias máximas de canal a una atenuación o un presupuesto de pérdida definido. Esta tabla es fundamental para conocer no solamente cómo se va a comportar nuestra infraestructura que vamos a implementar, si va a funcionar apropiadamente, sino cuál va a ser ese espectro hacia futuro que vamos a poder hacer o que vamos a poder tener para hacer esa migración a una mayor velocidad más adelante. De la tabla de aplicación podemos observar que la fibra óptica OM4 Plus Signature Core es la recomendada para la mayoría de aplicaciones. Ahora bien, es importante entonces ahora determinar la longitud correcta de nuestro cable preconectorizado. Para ello tenemos que tener en cuenta diferentes longitudes. Necesitamos tener unos planos lo más detallado posible de nuestro centro de datos, tener en cuenta anchos y altos de los gabinetes y las canalizaciones. Vamos a tener entonces desde nuestro gabinete origen hacia nuestro gabinete de destino en cuenta las siguientes longitudes. Longitud desde el switch hacia el organizador vertical dentro del gabinete. Longitud desde el organizador vertical hacia los paneles de parcheo. Longitud desde los paneles de parcheo hacia las canalizaciones horizontales. Y la longitud de dichas canalizaciones horizontales. De manera que vamos a sumar todas esas longitudes para obtener nuestra longitud final del cable preconectorizado. Y vamos a hacer un redondeo hacia arriba para definir la distancia o la dimensión estándar de nuestro cable que vamos a solicitar. Esa distancia dependerá del tipo de cable que vamos a utilizar, con incrementos de 1 metro o incrementos de 5 o 10 metros. Tomemos en cuenta ahora otras consideraciones. La primera de ellas es la definición del método de polaridad. De los distintos métodos que existen cuando utilizamos fibras ópticas multimodo, el método universal es el recomendado. Este método universal nos permitirá contar con el mismo tipo de cassettes en ambos lados del canal. Estos cassettes se identificarán por una U al final de su número de parte. Tendremos además el mismo tipo de patch cords
y vamos a utilizar un cable tipo B o key up para la conexión de los distintos cassettes. La segunda consideración será definir el tipo de cable que vamos a implementar, si es un cable de interconexión o es un cable troncal. En mis manos tengo un cable de interconexión, el cual es un cable delgado de unos 3 milímetros de diámetro para 12 hilos, en este caso con conectores PAN-MPO, los cuales permitirán el cambio de polaridad y género en el sitio de instalación. Y este tipo de cables es utilizado para la conexión de equipos dentro del gabinete o para la conexión entre gabinetes cuando estamos implementando canalización Fiber Runner. Cuando estamos implementando otro tipo de canalización o requerimos de un cable con una mayor robustez mecánica, vamos a utilizar un cable troncal. El cable troncal es un cable con un diámetro mayor, en este caso 4.5 milímetros para los mismos 12 hilos. Puede contar además en uno de sus extremos con un ojo de arado para hacer el tendido de ese cable dentro de la canalización. Y contará en sus extremos además con unos precaudos, los cuales permitirán hacer una transición hacia un cable similar a una interconexión para facilitar la operación de este cable dentro del gabinete, y también permitirán la organización mucho más estética dentro del mismo gabinete, en este caso con una transición o breakout HD Flex. Una vez hemos determinado la longitud de nuestro enlace, el siguiente paso será realizar la selección adecuada de la bandeja o enclosure que vamos a utilizar. Y eso dependerá principalmente de la densidad de hilos por unidad de rack que vayamos a requerir. Como primera alternativa, tenemos las bandejas o charolas de la familia Opticom. Esta es una familia tradicional en PanGrid que posee una densidad de puertos desde 96 hilos en una unidad de rack hasta 288 hilos en 4 unidades de rack en el centro de datos, como es en este caso. Estas bandejas o charolas son deslizables y poseen espacio para la ubicación de hasta 12 cassettes preconectorizados, como en este caso. Podemos utilizar entonces cassettes de la familia Opticom con un conector MPO12 en la parte trasera y 6 conectores LC Duplex en la parte frontal para un total de 12 hilos. O podemos utilizar cassettes de 2 conectores MPO12 en la parte trasera, adecuadamente identificados con los hilos 1 al 12 y 13 y 24 para un total de 24 hilos, con 12 conectores LC Duplex en la parte frontal. Estas bandejas Opticom también pueden poseer adaptadores para la ubicación de cassettes HD Flex. Estas bandejas funcionan muy bien con patch cords tradicionales de la línea Opticore que requieren que sea oprimida la pestaña para la liberación del patch cord. Otra alternativa posible es utilizar los cerrajes de la línea QuickNet. Estos cerrajes permiten la instalación de cassettes preconectorizados, tanto de fibra óptica como de cobre en el mismo herraje. Esto permitirá el ahorro del espacio en el rack y es muy útil, sobre todo en gabinetes de servidores. Esta versión tiene 4 slots para cassettes.
Sin embargo, otras versiones permiten hasta 8 slots para cassettes y también en color blanco. Los cassettes son unos cassettes bastante delgados. De hecho, si los comparamos con los cassettes Opticom, son alrededor de la mitad en su tamaño. Estos cassettes traen un puerto MPO12 y 6 LC duplex. También hay versiones para conexiones SC. Y trabajan muy bien con los patch cords tradicionales que ya vimos de la línea OptiCore, donde es necesario oprimir la pestaña para la liberación del patch cord. La forma de instalación de estos cassettes es desde la parte trasera del herraje. De esta forma. Y hay versiones planas y anguladas. Cuando requerimos de la administración de grandes volúmenes de hilos de fibra óptica dentro del centro de datos, vamos a utilizar la familia HD Flex. Esta es una familia de paneles fijos y de bandejas o charolas deslizables para alta y muy alta densidad, desde 144 hilos por cada unidad de rack cuando utilizamos conectores LC. Este tipo de cassettes son bastante delgados, fáciles de instalar desde la parte frontal y la parte trasera, y vienen en diversos tamaños y versiones. También existen alternativas con conectores SC o paneles adaptadores con conectores MPO, en el caso tal de que nuestro enlace sea paralelo. En este caso vendríamos con cables troncales en la parte trasera del panel adaptador y cables de interconexión en la parte frontal. También es posible contar con versiones de cassettes de doble ancho, en el cual, como esta versión OM5, tenemos 12 conectores LC duplex en la parte frontal y 2 conectores MPO12 en la parte trasera. Otras versiones también permiten un conector MPO24. Este tipo de cassettes HD Flex funcionan con patch cord de alta densidad. Estos patch cord, también denominados push-pull, tienen una característica que permite que su retiro sea únicamente jalando la bota. Esta característica push-pull es muy importante cuando estemos utilizando alta densidad. Por tanto, estos patch cord serán los requeridos. Otras versiones de patch cords de alta densidad también es posible. En este caso, este es un patch cord Uniboot Push-Pull. Es Uniboot porque ambos hilos se encuentran dentro del mismo revestimiento, ahorrando hasta un 40% de espacio en los organizadores verticales. Estos patch cord son doblemente push-pull, ya que por un lado pueden ser extraídos desde la bota trasera o pueden ser extraídos oprimiéndolos desde la parte superior. Cualquiera de las versiones de patch cord podrá ser utilizada. Finalmente, cuando requerimos de muy alta densidad, con la familia HD Flex podemos tener cassettes con conectores CS. Este tipo de cassettes, como este, tiene una forma similar a un cassette LC de 6 duplex, pero permite un mayor volumen de conexiones por unidad de rack, desde 192 hilos por unidad de rack hasta 216 hilos por unidad de rack
dependiendo de la versión de cassette que estemos utilizando. Hay versiones como esta, donde tenemos dos conectores MPO12 en la parte trasera, a 8 conectores CS Duplex con 16 hilos activos. Hay versiones con un conector MPO24 en la parte trasera, a 8 conectores CS Duplex, y hay otras versiones de doble ancho con incluso 3 conectores en la parte trasera. El conector CS es un conector con un factor de forma mucho más pequeño. De hecho, en el espacio de un conector LC Duplex podemos instalar 2 conectores CS Duplex. Este tipo de conectores CS también pueden ser utilizados en equipos activos, si el equipo lo permite. Y estos patch cords pueden venir tanto en versiones CS a CS, como en este caso, si el equipo trae puertos CS, y si no, conectores CS a LC Uniput Duplex, en caso tal de que el equipo maneje conectores LC. Este tipo de conectores van a ser requeridos cuando el volumen de conexiones es de muy alta densidad en el centro de datos. El día de hoy vimos las diferentes alternativas para la selección y la implementación del cableado de fibra óptica en el centro de datos. Desde las alternativas con patch cords para administración o fusión directa en el punto de marcación de nuestro cuarto de entrada, hasta cómo hacer la medición de la longitud, la selección de los conectores y la selección de las diferentes alternativas en familias de soluciones de fibra óptica, tanto Opticom como SFQ QuickNet o HD Flex para cableado preconectorizado en nuestra área blanca. Los invitamos a todos a que hagan sus comentarios en la caja que se encuentra en la parte baja de esta sección. Habrá sorpresas para todos aquellos que hagan sus comentarios. Si quieren contactarme directamente, pueden hacerlo a mi correo electrónico vladimir.linares@bandwidth.com. Yo soy Vladimir Linares, ingeniero de sistemas técnicos de Bandwidth para Latinoamérica. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto.